Muchas gracias, Fernando, y muchas gracias por haber utilizado los 40 minutos eh, que se le había considerado para su exposición. Vamos entonces en este momento a solicitar la intervención de Amalia Valencia por un tiempo de 10 minutos para que comente la exposición de Fernando y haga los agregados que crea conveniente. Amalia, por favor. Sí, buenas tardes. Muy buena la exposición de Fernando, bastante ha tenido que hacer resaltar aspectos realmente importantes y que requieren de la atención de todos los que están encargados de preparar y presentar esta información financiera. Como hizo mención, también a mérito de la ley 29720 es que se estableció en el artículo 5º de que las empresas que tengan obtengan 3.000 UITs de activos totales o de ingresos por ventas de bienes o servicios deben presentar información a CONACEF. La información será de acuerdo con las normas internacionales de información financiera y a las disposiciones y plazos que disponga CONACEF. Actualmente se está trabajando el proyecto de reglamento en la que se va a indicar el plazo de presentación. La información indudablemente va a ser de acuerdo con las NIF, que son las que son de aplicación para todas las empresas. Y las empresas que ya están bajo la supervisión de CONACEF actualmente, como se ha mencionado, están trabajando para presentar su información financiera el 31 de diciembre del 2011 bajo NIF. Y eso a mérito de la resolución de CONACEF 102 del 2010 y que se requirió que debían presentar sus estados financieros de acuerdo a NIF o IFRS de vigencia internacional. El Consejo Normativo de Contabilidad para este efecto también ha oficializado las normas y actualmente casi estamos, digamos, en vigencia internacional, también las oficializadas. Adicionalmente a esto, también su labor principal y agregado ha sido que en su página del Consejo Normativo de Contabilidad, que está expuesta en la página del Ministerio de Economía y Finanzas, ustedes pueden encontrar las normas internacionales de información financiera, las NICs y las interpretaciones que están oficializadas como aquellas que se han emitido actualmente internacionalmente. O sea que las normas ahorita están a disposición de todos aquellos que quieran ir viendo, leyendo cuáles son las normas vigentes, cuáles son las que van a estar vigentes para el año 2013 y hasta el 2015. Es importante también señalar de que las empresas que están actualmente trabajando, como se ha mencionado, que están bajo la supervisión de CONACEF, se les requirió a través de un oficio circular casualmente un plan de implementación. Y este plan de implementación, de acuerdo con la NIF 1, debían hacer o programar todas las actividades que la empresa debía realizar. En el oficio circular se les expuso cuál era el plan de implementación y los procedimientos mínimos que debían hacer. Casualmente, para que las empresas que quisieran ir previendo cuáles eran las actividades, cuáles eran los servicios que debían contratar para poder tener información de acuerdo a NIF, lo fueran haciendo, y eso fue emitido en noviembre del 2010. Igualmente, las empresas que van a presentar sus estados financieros por primera vez, de acuerdo con NIF, tienen que presentar el estado de situación financiera por 3 ejercicios comparativos, como se ha mencionado, o sea, del 2011 comparado con el 2010 y el 1 de enero del 2010 o 31 de diciembre del 2009. Y esto justamente tanto la NIF 1 como la NIC 8 también requieren que sea de esta manera, o sea, tres estados comparativos en la primera vez de adopción de las NIF.
Los demás estados financieros, tanto el estado de resultados integral, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo, van a ser por los dos ejercicios, que es 2011 y 2010, como ya se ha mencionado, y remarco esta situación. En el proyecto de implementación, ¿no?, requerido, lo que hace es resaltar de que la empresa tiene que establecer quiénes son los responsables, ¿no?, los responsables y coordinadores que van a estar involucrados, ¿no?, en la implementación de las NIF. Y los involucrados son las áreas como de sistema de información, del área de recursos humanos, el área de costos y todos los que tienen que ver con lo que al final se va a emitir estos estados financieros. Ello incluye también que hacer un cronograma de actividades en la que se indique las fases, tiempos, recursos y involucrar al personal adecuado, ¿no? Ese personal adecuado significa que van a tener que requerir capacitación sobre las normas internacionales de información financiera. Si bien es cierto, nosotros tenemos desde 1986 que hablamos de las NICs, ¿no? Nuestro gremio profesional adoptó las NICs desde ese entonces. Sin embargo, la aplicación que se ha estado dando no ha sido plenamente de lo que corresponde a todos los requerimientos de las normas internacionales. De otro lado, esto también involucra algunos aspectos como el tener un protocolo de comunicaciones, el tener un sistema de información que permita obtener información confiable, el obtener un control interno adecuado y por ello un manual de contabilidad en el que se incluyan las políticas contables. Hasta ahora, en la mayor parte de las empresas hemos estado trabajando, pero sin contar con un manual de políticas contables, de tal manera que, habiendo una rotación posiblemente del personal, el que ingrese sepa cuáles son los criterios de contabilización para diferentes aspectos y transacciones, y mantener de esa manera la uniformidad y consistencia que debe haber. Es importante también que este plan de implementación que se va a llevar a cabo, que el plan de implementación va a conllevar a que tengamos estados financieros de acuerdo a NIF, tenga la aprobación del directorio o del órgano correspondiente dentro de cada empresa, porque como ellos son la más alta autoridad dentro de la institución y para tomar decisiones respecto a cuáles son las contrataciones que deben hacer, cuáles son las capacitación que debe involucrar, o sea, se requiere pues que el directorio, o sea, tenga conocimiento de esto. Bueno, ya no me queda tiempo, así que lo que sí les digo es que este proyecto es un proyecto que requiere de nuestra responsabilidad y de estar involucrados en ella para poder llevar a cabo y poder nosotros mantenernos actualizados también en las normas. Entonces, bueno, es un trabajo que desde ahora ya debemos comenzar a tenerlo de nuestra agenda como una actividad más dentro de la rutina que nos toca hacer en cada caso, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Amalia, por tu intervención. A las señoritas que están recogiendo las preguntas, por favor, si pueden ir alcanzándolas a la mesa. Del mismo modo, los participantes que deseen hacer algunas preguntas al expositor, a los panelistas, pueden ir haciéndolo para que alcancen a la mesa. Tenemos 10 minutos para las respuestas. El turno a Ildefonso Cáceres, como panelista. 10 minutos, por favor, Ildefonso. Muchas gracias.
Voy a tratar de hacer uso de los 10 minutos porque veo que las tarjetas rojas que circulan por acá. Así que primero tengan todos ustedes muy buenas tardes. Mi agradecimiento al Colegio de Contadores Públicos de Trujillo, o de La Libertad, perdón, y a la Sociedad Nacional de Minería por la organización de este evento. Felicitaciones a Fernando Gabeglio por su excelente presentación, muy puntual, muy didáctica. El tema de la implementación de las normas internacionales de información financiera, que también se conocen por las siglas iniciales en inglés como IFRS, en nuestro país realmente es un avance profesional muy importante. La globalización de la economía e internacionalización de los mercados genera la necesidad de adoptar un lenguaje común de información financiera y de negocios, que posean estándares claros, con calidad y con transparencia, características que se encuentran enmarcadas dentro del marco de las normas internacionales de información financiera. Es cierto, en el mes de octubre de 2010 salió un dispositivo de la CONACYT en la cual hacía de obligación la aplicación de las NIF a partir del ejercicio 2011. Pero en este dispositivo también se mencionó que las empresas podían aplicar las NIF de manera anticipada, o sea, a partir del año 2010. Y Sociedad Minera Brocal, a la empresa que yo represento, tomó la decisión de aplicar las NIF a partir del 2010. Ahora, tengo de alguna manera la experiencia cómo hemos manejado este tema de la adopción. Y tal como lo dice Amalia, es todo un tema la adopción de las NIF, no es un trabajo común y corriente ordinario del área de contabilidad o de finanzas o de administración de las empresas. Es un trabajo que requiere de una seriedad en cuanto a la magnitud, y es por eso que nosotros tomamos la decisión de manejar este trabajo como un proyecto en el cual hemos involucrado a la administración de la empresa, a todas las áreas de la empresa, porque contabilidad no manejan todos los rubros del balance. Por ejemplo, el área de operaciones maneja todo lo que es activo fijo, todo lo que es existencias en cuanto a concentrados, minerales, suministros. El área de finanzas que maneja la posesión de los efectivos, manejando el tipo de cambio, los instrumentos financieros derivados por fijación de precio futuro. O sea, todas las áreas de una u otra manera han participado en la adopción de las IFRS. Ahora, sin ánimo de hacer una propaganda para las empresas auditoras externas, pero este proyecto sí es bueno de que vaya acompañado de un asesoramiento externo. Es bueno porque de alguna u otra manera nos ayudan en la interpretación doctrinaria de las NIF, en la aplicación práctica que tenemos los operadores el día a día, ¿no? Entonces siempre es bueno tener un acompañamiento de un asesor externo que monitoree el tema del programa del proyecto, ¿no? El proyecto llevó más o menos desde el mes de mayo del 2010 hasta marzo del 2011 que se presentaron los estados financieros al directorio y a la CONACYT, ¿no? Entonces es un trabajo bastante interesante. Yendo a la presentación de Fernando, él hace tiene una lámina muy importante donde establece el cronograma del proceso de adopción en el Perú, ¿no? Y ahí establece dos tramos, uno, el año de transición y el año del cambio. Yo diría que el año de transición realmente es el año de la reexpresión de los estados financieros del 2010 bajo NIF, ¿no? Y el año de cambio, que es el 2011, es el año común y corriente que ya tiene que hacerse con la aplicación de las NIF, ¿no? Entonces, en cuanto al año de transición, que es el año más importante, y también Fernando lo pone muy claro, en hacer un diagnóstico o una evaluación de los potenciales impactos, y ahí muy bien se define, ¿no? Con un semáforo rojo, los rubros del estado financiero que tienen una incidencia en la complejidad de su implementación, y pone al activo fijo con una incidencia alta, rojo, ¿no? Existencias moderada, ¿no? Y verde lo que es una incidencia baja, ¿no?
definitivamente, pues, y acá de repente faltó el tema de la participación de las utilidades de los trabajadores, que también debería tener una incidencia probablemente moderada. Entonces, veamos el tema de lo que es inmueble, maquinaria y equipo, que es el tema más importante de la adopción. Y en este tema, como también bien lo ha dicho Fernando, hay un balance de apertura, un saldo inicial que es el balance del 1 de enero del 2010. Entonces, si agarramos el balance del 1 de enero de 2010 bajo normas contables peruanas, eso tenemos que reexpresarlo bajo NIF. Y para eso, el activo fijo, que es un rubro más importante, si ustedes agarran un balance general, ven el activo y van a ver que el activo fijo, en participación porcentual con relación al total del activo, el activo fijo es el más importante en valor y en volumen de ítems. Consecuentemente, pues es de una incidencia alta, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Primero, es aprovechar la oportunidad que probablemente los activos fijos que están en el estado financiero están con valores que no son los reales o los valores de mercado. Entonces, es recomendable hacer una tasación, no, perdón, antes de la tasación sí creo que vale la pena hacer un inventario físico al barrer de todo el activo fijo. ¿Por qué? Porque el activo fijo que se maneja en las compañías mineras no es igual que manejar un activo fijo de una compañía comercial, de una pequeña industrial. El manejo del activo fijo de las compañías mineras no es que sea complejo, pero sí es muy diversificado. Los activos que se compran en un momento y que tienen que han sido calificados para que tengan una duración de 8 o 10 años, de repente al año, a los 2 años, ya no existe porque se canibalizó, se utilizó como repuesto o se desapareció porque ya cumplió su uso. Entonces, se requiere de un inventario físico al barrer, ¿sí? Como que estamos limpiando la cuenta del activo fijo, ¿no? Segundo, es la tasación, porque probablemente el valor que está en los libros no es el valor real que representa ese activo fijo, la tasación, que es muy importante. Y el efecto de la tasación simplemente es un incremento del activo fijo con un incremento del patrimonio. Después de la tasación, lo que sí es importante, con esos saldos iniciales, determinar la componentización, que es un término nuevo y que los ingenieros a veces no le dan mucha importancia, pero realmente es un tema muy importante en la cual los activos fijos que estaban a niveles probablemente conceptuales generales al 1 de enero del 2010 deben tener ahora un inicio o un saldo inicial desagregado por cada uno de los componentes. Un molino tiene una chaqueta, tiene un motor, cada uno de esas autopartes tienen diferente vida útil, diferente valor, consecuentemente hay que desagregarlos para tener el valor inicial. Y después viene el tema de la tasa de depreciación. La tasa de depreciación es muy importante que esta sea no manejada por el contador, ni menos, como bien decía Fernando, manejar las tasas tributarias. Tiene que ser el operador del campo, el operador de la mina, el que diga: este activo, este componente, el motor, la chaqueta, el molino, la celda, tiene una vida útil de tanto, ¿no? Y de acuerdo a esa vida útil, determinar la depreciación. Y la depreciación también, como una práctica en la industria minera, es de acuerdo a las unidades de producción, y las unidades de producción se calculan de acuerdo a la vida útil de la mina. Bueno, está bien, ya me sacaron la tarjeta roja, bueno, ¿no? Entonces, también me acordaba. Bueno, después rápidamente es otro tema de los trabajos que tenemos que realizar, es la reversión de los activos y de los pasivos diferidos que provienen de la participación de las utilidades de los trabajadores. Después la reclasificación de la participación de los trabajadores que aparece en el 2010 como junto con el impuesto de renta, reclasificarlo como si fuera como una parte de la remuneración de los trabajadores en el costo de producción, gastos administrativos, gastos de venta, ¿no? Finalmente, lo que no quiero también dejar de mencionar, y hay que tener mucho cuidado, lo que no había percibido, es de que una vez que nosotros hemos hecho el estado financiero del 2010 ya de acuerdo a las NIF,
este trabajo del 2010 debe ser también, por ejemplo, estamos en el 2011 y en el 2011 ya hemos trabajado con las NIF, pero lo hemos hecho por todo el año, al 31 de diciembre. Pero cuando hagamos el estado financiero del primer trimestre del 2011 para efectos de estado de pérdidas y ganancias o de resultados integrales, tiene que ser comparativo con el mismo periodo del 2010, Entonces, consecuentemente, con el 2011. Entonces, el 2011 también tiene que hacerse de manera trimestral, preparar la información trimestral para que sea comparativo trimestre con trimestre. Trimestre 2012 con trimestre del 2011. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Alfonso. Bueno, un aplauso, por favor. Bien, por razones de tiempo y con la finalidad de cumplir el horario del programa, se me informa que las preguntas que se han alcanzado a la mesa van a ser, las respuestas se va a llevar a través de su correo electrónico. Pero yo no quisiera terminar esta mesa porque también he recogido inquietudes de muchos colegas, no solamente de acá de Trujillo, sobre el contenido de las normas internacionales de información financiera, porque en realidad desde el año 1998, cuando se publicó la nueva Ley General de Sociedades y el artículo 223 hablaba de los principios de contabilidad, el Consejo Normativo, digo, son las NIC, etcétera. Desde esa fecha están oficializándose las normas internacionales de contabilidad y normas internacionales de información financiera. Es más, en el año 2010 el Ministerio de Justicia publicó un decreto supremo en la que señalaba que solamente pueden tener vigencia las normas publicadas y la institución que no publica tendría que publicarla en su portal. Entonces, el Consejo Normativo de Contabilidad publica en su portal las normas internacionales de contabilidad y ahora las normas internacionales de información financiera. Y entonces en octubre lo que era la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, ahora Superintendencia de Empresas y Valores, oficializa las NIF internacional. Entonces hay una preocupación, y eso le pregunto a Amalia, aprovechando que es una alta funcionaria de ahora la Superintendencia de Mercado de Valores, ¿qué es lo que deben investigar, estudiar, analizar, comprender, interpretar y aplicar los contadores del Perú? ¿Las NIF publicadas por el Consejo Normativo en su portal? ¿O tendrán que ir, pues, digamos, a traducir individualmente las normas internacionales? Por favor, Amalia.